Con otra mirada. Con otra mirada. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Aquí estamos en Color Comunitaria, nuestro programa que hacemos cada semana, 55 minutos, que os dedicamos y vosotros desde la otra onda, desde la otra parte de la onda, nos dedicáis, pues, estábamos aquí fuera de micrófono hablando a quitarnos un poco los miedos, ¿no? Hoy vamos a dedicar nuestro programa, como siempre, a algún tema social. Quitarnos los miedos porque parece que la sociedad vivimos angustiados, ¿no? Siempre con una espada de Damocles ahí colgando que nos puede atacar en cualquier momento. Entonces, aquí están nuestros micrófonos, aquí están nuestras voces y vosotros a agradeceros que nos acompañéis en estos minutos. Desde la onda local de Andalucía nos podéis escuchar a través para todo el territorio andaluz, toda la comunidad y en las diversas plataformas, en cualquier momento, en cualquier lugar, pues también podemos disfrutar de esta compañía y hacer un poco nuestra pequeña aportación, nuestro granito de arena. Hoy tenemos aquí el tema que nos trae un poco es el umbral de la pobreza y el techo o un límite, digamos, para la riqueza. Queremos hablar del reparto de los recursos, de que nos puedan llegar un poco, o deberían de llegar socialmente un poco a todo el mundo, ¿no? Entonces, sobre el techo de la riqueza, si merecen, o debería de haber un límite, debería de haber un reparto un poco equitativo que nos pueda beneficiar socialmente a todos. Para ello, bueno, estamos aquí. Hoy no tenemos la compañía de Pepe Montes, que por circunstancias no nos puede acompañar hoy, tampoco Ángel Hermana en los mandos, pero contamos con la compañía de Miguel Ruiz Jiménez, que es nuestro colaborador, que os habla, Manuel Sánchez, y también pasamos a saludar a Antonio Lozano como invitado, que es un experto en temas sociales, un activista sin tregua, ¿no? Una persona dedicada a siempre estar del lado, pensamos que del lado bueno, ¿no? El lado social. Y en los mandos, pues contamos con la ayuda inigualable de Andrés Saborido, un técnico de aquí de la casa, que nos está prestando el soporte técnico ahí en las teclas. Y bueno, arrancamos. Miguel Ruiz, ¿qué tal? Muy bien. Esa garganta. Una buena entrada, Manolo. Muy bien, estamos muy bien, contentos de estar una semana más. Saludar a todo aquel que se digne escucharnos y echando de menos a los que por una circunstancia o por otra no están con nosotros. Pero vamos, el Espíritu Santo lo mandó Pepe para... Sí, el Espíritu Santo nos cubre a todos. Y aquí también, pues, nuestro amigo colaborador en ciertas ocasiones, que nos ha dejado de acompañarnos cuando se le ha precisado, Antonio Lozano. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos escuchen nuestros oyentes. Pues nada, buenos días a todos y muchísimas gracias por volverme a invitar a estar aquí. Decir que Pepe nos ha dejado los deberes bien puestos, ¿no? Para bastante tiempo, porque nos ha mandado una temática bastante amplia. Y bueno, a ver cómo la podemos defender, porque entiendo que el tema que vamos a tratar, el tema de la pobreza, es un tema importante, y a ver cómo podemos debatirlo y un poco enfrentarlo. Muy bien, vamos a ello, vamos al grano. El debate sobre el techo de la riqueza contra el umbral de la pobreza aborda la desigualdad económica, proponiendo establecer límites tanto inferiores
garantías mínimas, como superiores, acumulaciones máximas, para lograr una sociedad más equitativa. El umbral de la pobreza, decimos, se define como el nivel de ingresos mínimos necesarios para cubrir las necesidades básicas. En España, en 2025, se sitúa en 10.088 euros anuales, que serían repartidos mensualmente a unos 841 euros. Para que un hogar con una sola persona, calculando con un 60% de la mediana de ingresos por unidad, pues pueda cubrir sus necesidades de consumo, ¿no? El techo de la riqueza, pues es poner un poco límite a esa acumulación, ¿no? El limitarismo es una propuesta teórica, porque realmente, mientras que a lo mejor el umbral de la pobreza sí se puede regular y está un poco definido, es una propuesta, el límite o el techo de la riqueza es una propuesta en teoría y política que busca establecer un límite máximo a la acumulación de riqueza o ingresos personales. Claro, esto suena un poco, en algunas o en muchas cabezas, un poco aberrante, ¿no? Como poner un límite a quien es capaz de generar riqueza o, bueno, tenemos que tener en cuenta que la sociedad tiene que permanecer, tiene que convivir, y en esa sociedad estamos los que son pobres, no nos vamos a poner en un escalón ni en otro, y los que son ricos, ¿no? El 5% más rico acumula el 43% de la riqueza total, mientras que el 50%, estamos hablando de población pobre, solo posee el 6% de la riqueza. Con estos números, pues no cabe duda que habría que pensar en un mecanismo que regule y reparta, no equitativamente, unos van a ganar siempre más que otros, pero por lo menos que a todos se nos garantice una fórmula de vida beneficiosa o estable para todos. ¿No es así? Es complicado, como ha dicho Antonio. El tema tiene para varios programas, porque ya con lo que la entrada que has hecho, si por un lado la idea de un salario mínimo para la dignidad está más o menos aceptada por todo o casi todo, porque aún así por todos no está, por la otra parte creo que establecer un límite justo y efectivo podría ser muy complicado. En teoría, porque no sabemos dónde nos llevaría, ¿no? Porque un límite, de hecho, podría ayudar a reducir esa brecha entre ricos y pobres, como podría liberar recursos para que muchas personas tuvieran acceso a las necesidades básicas. Y el crecimiento seguramente sería más equilibrado. Pero a lo largo del debate ya veremos, el debate o la tertulia o lo que acostumbramos, ya veremos cómo enfocamos todo esto, porque verdaderamente es complicado. Es complicado ponerle tasa a puertas al campo. ¿Cómo se puede entender que pretendamos ponerle techo al rico, no? Bueno, yo entraría un poco en el debate a partir de del concepto que podamos tener de pobreza. En general, en el imaginario colectivo, creo que cuando hablamos de pobreza, la imagen que se nos viene es la que vemos un poco por la televisión de estos países que han caído en la más terrible de las desgracias, ¿no? El ejemplo más claro lo estamos viendo en Gaza, en Palestina, ¿no? Entonces estamos viendo como la gente no solo se las asesina, sino como se muere de hambre y se muere por enfermedades elementales, ¿no? Un simple resfriado ahí te puede matar, ¿no? Y en países en África donde la miseria es galopante. Claro, ese concepto de pobreza o esa situación es propio de estos países en conflicto, países del tercer mundo, pero claro, cuando lo traemos a países como España, esa pobreza en principio en general eso no se ve. Vemos casos aislados de gente que pueda estar en la calle en malas condiciones, pero son gente que tienen una problemática muy compleja. Pero socialmente no es ese concepto de pobreza. Entonces cuando hablamos aquí de pobreza en países como el nuestro, si hablamos aquí en España,
estamos a otros niveles. Y entonces, ¿qué es lo que hacer o cómo nos consideramos, cómo podríamos decir nos consideramos pobres? Y sobre todo, cómo mucha de la gente que ahora mismo están o estamos en ese límite, en ese filo de la navaja, pudiéramos defendernos de la pobreza, de esa pobreza que en el fondo todos tenemos esa imagen de la catástrofe, ¿no? De las condiciones inhumanas, ¿no? Entonces, en esta sociedad, en esta España y en esta Málaga, pues claro, los niveles de pobreza es vivir en ese filo y no caerte para el otro lado. Y entonces mucha gente está cayendo para el otro lado, mucha gente al mínimo que el sueldo no te llegue, como se ha comentado aquí, el sueldo es muy justo, la subida de los precios de la vivienda y del coste de vida del día a día, de cualquier acto que vayas a hacer, también el nivel de necesidades que hoy en día tenemos, porque claro, comparar nuestra situación o nuestro nivel de exigencia con el que pudieran tener nuestros padres o que pudieran tener los de los países estos, no tiene mucho sentido. Hoy en día entendemos que tenemos una serie de derechos básicos y que tienen que ser cubiertos, y en el momento en que eso no se cubre, pues entendemos que hemos caído en esa pobreza, y cómo salir o cómo combatirla sería la cuestión, ¿no? Entonces ahí es donde podríamos entrar en un plano más amplio de la discusión y ver cómo respondemos a ello, ¿no? Sí, como tú dices, se entiende bien la solidaridad, digamos, o se pretende, aunque se está viendo que está pisoteada, porque estos países que están sufriendo estas penalidades, una cosa voluntaria por el interés particular de otras potencias que están actuando ahí. Entonces, se entiende que entre los países, entre los estados, pues puede haber una solidaridad, hay que ayudar a los más necesitados y en cierta forma eso se hace. Pero claro, traerlo a nuestro territorio es un poco más complicado. El pobre aquí, digamos que el hecho de haber nacido en nuestro territorio, como decimos en nuestro código postal, a lo mejor eso nos dice un poco que nosotros partimos de una pobreza relativa, ¿no? O una pobreza porque nosotros tenemos ya una garantía o una base y sobre eso tenemos que empezar a trabajar. Esto entonces, ¿cómo se entiende la sociedad que nosotros conocemos, la que nosotros participamos, estaría dispuesta o entendería que hubiera que hacer, digamos, esas recalificaciones para que el ascensor social funcione? Vamos a ver, es que, como Antonio ha dicho, depende de lo que entendamos por pobreza. Un pobre de aquí es un rico en África. En cualquier otro sitio. Entonces, a lo que vamos nosotros, vivimos en la sociedad que vivimos, ¿qué es lo que falla? Porque algo está fallando en nuestra sociedad para que cualquier persona a tiempo completo, echando 8 horas de trabajo, no llegue a final de mes y le falta medios para salir de esa pobreza, porque es que no llegan. Algo falla en la sociedad, ¿no? Hombre, claro que algo está fallando y es lo que estamos cuestionando, y es lo que estamos viviendo y es lo que está llevando a tanta gente pues a una situación de temor y de cómo salvaguardar esa seguridad o esa estabilidad que ahora mismo puede estar teniendo, y los que la están perdiendo, pues a ver cómo puñeta se hace frente a eso. La verdad es que estamos viviendo en una sociedad, y creo que Málaga es el gran ejemplo de este modelo de ciudad y de modelo de vivir, donde las apariencias son una y después la realidad para muchas es otra, y sobre todo la inquietud y la intranquilidad de vivir en una constante inseguridad de qué va a pasar, de qué va a ser de mí, porque la estabilidad laboral prácticamente no existe. Muchísimos de los trabajos que hasta hace poco eran estables o seguros han desaparecido, y entonces la inestabilidad está ahí, la precariedad es casi absoluta.
ha entrado una serie de aspectos que hasta hace poco no, ya hasta hace bastantes años el tema de la vivienda, ¿no? Pero hemos vivido distintas fluctuaciones con el tema de la vivienda, porque cuando fue lo del boom del ladrillo, no importaba que subiera el precio de la vivienda, porque como supuestamente la revalorización constante que tenía, si yo invertía en vivienda, aunque estuviera absolutamente fuera de mi alcance, como el producto en sí, el objeto en sí se sobrevaloraba, pues como que no perdía. Entonces eso era como el cuerno de la abundancia, ¿no? Esa locura pasó, pagamos las consecuencias muy duramente y ahora nos encontramos en otra realidad, donde uno de los elementos básicos que nos garantizan una calidad de vida, un mínimo de calidad de vida, que es la vivienda, porque claro, hoy en día tenemos... ¿Qué es lo que sería ese mínimo? Pues tener un trabajo decente, que no estamos hablando de grandes ingresos económicos o de súper grandes ingresos económicos, pero tener los ingresos suficientes, tener un trabajo suficiente, tener una vivienda digna, bueno, y tener una serie de elementos sociales importantes como la sanidad y la educación asegurados. Y una sanidad y una educación digna, no cualquier cosa y no a lo que nos están llevando. ¿Qué cambios realmente se están dando? Pues claro, porque un elemento como es la vivienda se ha convertido en un objeto de mercado y claro, y se ha disparado y está en una ciudad como Málaga, lo está distorsionando prácticamente toda una ciudad como Málaga y en otras mucho, porque esto es un fenómeno a nivel casi, podríamos decir, mundial, donde ciudades que tienen un atractivo importante, fundamentalmente por la climatología o cuestiones turísticas, que también hay un cambio de modelo de turismo, esta turistificación, esta capacidad que tenemos ahora de viajar y de desplazarnos, y algo que antes para nosotros era como impensable hacer un viaje al año, ahora pues hoy la gente joven, pues dentro de su normalidad entra a hacer varios viajes y demás. Entonces, es verdad que todo eso está cambiando la realidad social o socioeconómica a nivel global, pero en una ciudad como Málaga, pues eso sí repercute y está repercutiendo y mucho en el que es algo fundamental como es la vivienda. Sin vivienda, pues no hay fórmula de tirar para adelante, porque la gente joven no tiene la posibilidad de tirar para adelante, de formar la familia, de formar las parejas y de criar sus hijos. Ahora te invitan a que te vayas fuera de la ciudad, cosa que también es podríamos analizarlo en otro momento, pero una solemne estupidez, ¿no? Y después los trabajos son absolutamente cada día más precarios. ¿Quién te garantiza a ti un trabajo y unos ingresos para hacer frente a unas hipotecas que tienen un valor astronómico, que se te hacen ya de por sí inalcanzables? Y que en ese proceso, si te has aventurado, no te suceda el mínimo percance y caiga en esa pobreza que estamos hablando, esa pobreza que tanto tememos, que es verte en la calle en la indolencia casi total absoluta, aunque tengas un trabajo. Y un ejemplo claro de esa situación la vemos un poco en el propio Estados Unidos, donde la franja o la línea que separa estar viviendo en una casa con seguro y demás, a verte viviendo en el metro es muy fina, basta que te quedes parado, pierdes la seguridad social y pierdes todo. Has pasado a ser un indigente, ¿no? Es decir, sí. Vivimos en una sociedad de locos que cada día se agudiza más y realmente es cómo afrontar eso para dar solución y por lo menos garantizar unos mínimos. Entonces, claro. Esa es una cuestión que, bueno, podemos entrar a debatir si lo ves, pero no acaparar más la conversación. No, lo que está claro es que, entre otras cosas, habría que ajustar el salario al menos para que se acerque al coste de la vida. Garantizar beneficios, proporcionar oportunidades para mejorar y acceder a mejores empleos, etcétera, ¿no? Son cosas que están ahí, que en teoría son fáciles de dar o de acceder a ellas, pero que en realidad es complicado, no se está haciendo, ¿no? Pero también estamos viendo que el trabajo o el salario no te lo va a garantizar tu nivel de vida porque se ha disparado los precios, el costo de la bolsa de la compra sube, lo hemos visto todos los años hay un incremento, este año ha sido un 2,7, un 3% de incremento en la compra, más luego aparte el precio de la vivienda, que eso está dislocado, ¿no? Y más, como dice Antonio, aquí en esta ciudad nuestra donde prácticamente parece que el crecimiento poblacional está desbordado y una demanda que no se cubre y los precios pues repercuten. Entonces el salario no te permite cubrir esa medida.
esos gastos. ¿Y cómo se plantea? Bueno, pues digamos que habrá quien a lo mejor piensa que el establecer un mínimo vital pues puede ser un robo, ¿no? Pero puede ser un robo o en realidad eso puede ser una inversión, porque la sociedad tiene que vivir en paz, ¿no? Tiene que vivir con cierta amabilidad, por lo menos, ¿no? Para que podamos estar todos en consonancia, ¿no? ¿Cómo justificamos éticamente la alta fiscalidad a las grandes fortunas? Bueno, pues eso a lo mejor hay quien dice que es un atentado, ¿no? Un atentado contra el que más tiene, pero no se trata de que el que más tiene pueda disponer de esa fortuna y no aportar a la sociedad algo que está demandando, que es cubrir, digamos, lo que en la Edad Media se podía considerar la caridad o lo que... Pero hay que hacer una política, lo que ahora la política progresista pues puede establecer, ¿no? Vamos a dar un pequeño respiro. O le damos la palabra a Antonio, que parece que está... ¿Vamos a un poquito de música o qué? Bueno, una cuñita de... Una cuñita, por dar un poquito Venga. del tostón. Vamos, una cuñita, a ver qué escuchamos. No, una cuñita de No. una cuñita. Dilo. Venga, ya que me pilla un poquillo con el calentito. Estamos en una sociedad capitalista y estas son las consecuencias de este modelo de sociedad. Es decir, lo estamos dejando todo en manos del supuestamente el mercado. Y nos venden el discurso de que el mercado se autorregula. Y eso es mentira. Es decir, el mercado en una sociedad capitalista tiende a la concentración y a la especulación y a absorber el mayor grado de riqueza que pueda absorber. Y le importa un carajo las consecuencias que tengan. Entonces eso es lo que tenemos que analizar. Cómo actúa el mercado y si es justo y es lícito que el mercado lo haga como lo haga. Y de ahí, de ese concepto de que el mercado tiene derecho a actuar con plena libertad, es de donde se derivan conceptos como tales como que la discusión del tema de los impuestos, el de que los ricos pues se les impongan menos impuestos, no al rico que también, sino a las actividades económicas que generan muchísimos ingresos y que sin embargo a nivel de fiscalidad tienen un trato favorable. Entonces, ahí hay un tema súper amplio. Lo que es cierto es que estamos en una sociedad con unas capacidades de generar riqueza que nunca se han conocido, y entonces no es lógico, no tiene sentido, pues que esa riqueza no se distribuya, porque quien produce la riqueza es el trabajador, es la mano de obra del trabajador. No lo produce el empresario, lo producen los trabajadores. Nada, absolutamente nada, se genera sin la mano de obra del trabajador, bajo el concepto que sea. Como administrativo, como trabajador manual, intelectual, como el que sea. Entonces, la discusión es por qué esa riqueza no se distribuye, por qué si la dejamos en manos de ese supuesto mercado y de este sistema capitalista, pues tiende a su lógica, y su lógica es la concentración. Y cada día pues es más fuerte, y ahora estamos viendo y estamos viviendo en vivo y en directo cómo ya no solo se concentra, sino que pretenden encima pasar por encima de lo que hasta ahora entendíamos el sistema democrático. Ahora mismo las corporaciones tienen más fuerza que los propios estados. Las multinacionales imponen su voluntad a los estados. Entonces, o ponemos frenos a eso, y evidentemente lo que no es lógico es que nos dejemos que nos ganen el discurso. Es decir, la distribución de la riqueza es obligada. Porque es que si no, ahora vienen por delante y estamos viendo en el horizonte una serie de nuevas tecnologías que tal cual como se presentan, pues evidentemente van a dejar en el paro a muchísima gente. Es decir, entonces, ¿por qué esa riqueza que se pueda generar con esa tecnología se la tienen que quedar apropiados cuatro gatos? Perdona, aquí abrimos otra discusión y bueno, ahora sí... Ahora sí vamos a meter un poquito porque ya el tema está cogiendo un... No me dejéis de hablar mucho que me caliento. Está cogiendo temperatura. Vamos a hacer un pequeño remanso de musical. I realize, of course, it's no shame to be poor, but it's no great honor either.
So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. All day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bitty rich, idle, diddle, diddle, diddle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There would be one long staircase just going up and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with the chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each lump will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. All day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bitty rich, idle, diddle, diddle, diddle man, I see my wife, my gold, looking like a rich man's wife with a proper double. Bueno, si yo fuera rico, viene de una pretensión que siempre nos ronda la cabeza, ¿no? Todos pretendemos la riqueza, es quizá una meta que tenemos ahí desde que empezamos a andar en el tema laboral o en el tema de el sesgo de la riqueza. ¿Por qué culpamos al pobre y admiramos al rico? Siempre el rico. Ayer, por ejemplo, tenemos en concreto que este niño que tiene 22 años ahora, pues ha conseguido un gran trofeo, un trofeo excepcional. 111 millones de dólares canadienses que se lleva a la bolsa y, bueno, ahí está una figura. Lo admiramos, ¿no? Admiramos al jugador de fútbol, ese que se pasea en unos vehículos que son estratosféricos para el alcance de cualquiera, ¿no? El lujo se nos mete por la vista, se nos entra a nuestras casas por la pantalla y parece que nos deslumbra, ¿no? Entonces hay una tendencia social a que el éxito acarrea la riqueza y el pobre, bueno, pues el pobre en cierta forma pues será perezoso, ¿no? El pobre pues a lo mejor ha tomado malas decisiones, el pobre, bueno, pues no es así. Estamos viendo de que hay hoy muchas personas muy esforzadas, personas que todos los días se levantan muy temprano, que con muchísima dificultad van sustentando su casa y su eso, y son, no es que sean pobres de solemnidad, pero no alcanzan ese éxito, no alcanzan esa tranquilidad que podría dar un estatus, ¿no? Un pequeño... ¿No? Sí. Solemos confundirnos y atribuir el éxito o el fracaso a características personales, en lugar de considerar factores externos, ¿no? Que intervienen y mucho, ¿no? Y normalmente asociamos la riqueza
con la virtud. Puede ser una forma, porque asociarla claramente puede ser una forma de justificar la desigualdad. No, este es más guapo, es más esto, viene de aquí, es normal que sea rico. Entonces estamos justificándole una igualdad que debería de existir, ¿no? ¿Qué efecto tiene esto? Entre otros, si vemos la pobreza como un fracaso personal, seguramente empeorará la situación de los pobres, ¿no? Sin pensar que ese hombre se ha esforzado y lo ha luchado toda su vida, pero que por H o por B no lo ha conseguido, ¿no? Y a otros que les vienen dadas. Tú hablabas de este niño que ganó ayer. Bueno, este niño nació en un sitio privilegiado, estaba en un momento adecuado y seguramente se ha tenido que esforzar y mucho, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno, le han ido viniendo las cosas y así Pero enfocamos, digamos, como que esos elementos que resaltan, pues son gente de éxito. Y por otro lado, el mismo discurso social, pues nos hace hacer enemigo al pobre, ¿no? El pobre me quita, el pobre me está mermando, el pobre me está haciendo, me está socavando mis cimientos, ¿no? El pobre es mi enemigo. ¿Es así? El pobre es pobre y se lo merece. Y se lo merece. Es la cuestión fundamental. Yo lo resumiría en una cosa. Nos han ganado el discurso y nos falta conciencia de clase. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Pues un poco, en buena medida, a lo que se entiende este complejo del esclavo o de la criada, ¿no? Es decir, que admira la riqueza que tiene su amo cuando eres esclavo o su señora cuando eres criada, pensando o sintiendo que esa riqueza suya es tuya. Entonces vives esa fantasía y esa falsedad y defiendes el sistema que a ti te empobrece y que al otro lo enriquece como si a ti te fuese la vida. Confronta, tienes el discurso, en este caso bastante falso, de la meritocracia, porque realmente, evidentemente, hay gente, supuestamente, aquí quien está en lo alto de la cúspide es porque se lo merece, porque se lo ha currado, como se ha dicho, porque se lo ha trabajado, y sabemos perfectamente que eso en el 99,99% de los casos es absolutamente falso. Entran una serie de factores que antes hemos tratado y que si quizás ahora lo hablemos, como bueno, evidentemente la herencia, el factor social, el código postal en el que has nacido, tus condiciones que te facilitan la vida. Es falso que por mérito tú vayas a subir si las condiciones no te acompañan. En la mayoría tienes que tener tú unas cualidades muy excepcionales, y aquí estamos hablando de la generalidad. La generalidad somos gente normales con capacidad de trabajar, de estudiar, de esforzarte y por lo tanto con derecho a tener unos mínimos para tener una vida de calidad, cosa que sabemos perfectamente que no es así. Si tú no tienes padrino, pues no hay nada que hacer. Es decir, estamos en un sistema endogámico donde el nepotismo funciona a muerte, que es verdad que se han superado barreras, que ahora mismo, por ejemplo, en unas oposiciones y demás, pues supuestamente hay controles suficientes, o debiera de haberlos, para que no haya influencia, pero todos sabemos que a determinados niveles eso sí sucede, porque después al final gente que se presenta a las oposiciones tiene que pasar por tribunales. ¿Quién cojones compone en la mayoría de los casos los tribunales? Como el señor Mariano Rajoy y su hermano sacaron el número 1 de registradores allí en Galicia. Pues evidentemente yo no le quito mérito personal, pero vaya, nadie se va a creer que eran los mejores. Y por ahí podemos seguir por lo que se quiera. ¿Qué es lo que sucede? Pues que con ese complejo de pobre que quiere ser rico, pues aceptamos muchas cosas, y las estamos viviendo muy especialmente en esta ciudad. Aceptamos este modelo de ciudad que nuestro querido alcalde y esta corporación nos está imponiendo. Una sociedad que es un parque temático, que no hay obras que no tenga más función que un simple decorado, y lo hemos visto y lo estamos viviendo con la remodelación de Welling, la renaturalización, que no es más que un decorado, que supuestamente iba a renaturalizar y por lo tanto a quitar vehículos y a meter zonas verdes,
Es verdad que ha quitado plazas de aparcamiento y ha puesto arbolitos como si fuesen jardineras, pero no ha intentado dar soluciones reales a la problemática de los barrios obreros que necesitan zonas de aparcamiento importantes para compensar su situación como fueron generados, es decir, que no tienen, en la mayoría de los barrios no tienen aparcamiento. Entonces, el soñar que llenar las ciudades de rascacielos súper vistosos, que poner unas estatuas a modo de parque temático en la entrada del puerto, que llenar de edificios supuestamente emblemáticos, que además algunos son horrorosos para volarlos directamente, pretender que esa línea de que el mercado es la que se imponga y que parece que la ciudad, cuanto más rascacielos tenga, pues más bella es y más maravillosa es, cuando se hace absolutamente inhabitable para los propios ciudadanos y cuando no se le dan soluciones reales a la problemática del ciudadano, pues vivir en un parque temático, que cuando se apagan las luces tú te vas fuera del parque temático y a sufrir las consecuencias, y es imposible cada día vivir dentro de ese parque temático. Entonces esa mentalidad que se está generando o que se ha generado en buena parte de la sociedad, de pensar que el que está arriba es porque se lo merece, pues nos lleva evidentemente a aceptar plácidamente nuestra situación de injusticia y a no ponernos en marcha, es decir, a buscar soluciones reales que socialmente son las que necesitamos, no quedarnos en pensar, es que fulano lo tiene porque se lo merece. Es decir, yo entiendo que este Nadal o el niño este que ha ganado el tenis, como tantísima gente que se lo merece, que son unos currantes natos, los futbolistas, además, muy bien, pero que la cuestión particular no soluciona la cuestión global. Y por lo tanto, globalmente me tienen que dar soluciones y volvemos a lo mismo, hay que redistribuir la riqueza y no puede ser el mercado el que imponga su ley. Es decir, el control de los medios de producción, el control de una serie de herramientas, como puede ser la vivienda, pues tiene que estar en manos del Estado para que realmente haya la posibilidad real de acceder a una vivienda digna y a un precio justo. Una vivienda digna, unos servicios públicos importantes, una educación, unos colegios, que no sean ni masificados, ni que se eliminen plazas y se aglutinen niños. Hay que crear a lo mejor aulas con menos cantidad de niños para que tengan una mayor atención y puedan estar más vigilados o bien llevados por sus formadores, por sus docentes, ¿no? Unos médicos, unos servicios médicos que no te dilaten la atención meses para poder atenderte, para que en una visita no tarden 15 días en saber si tú estás resfriado o no estás resfriado. Entonces, esa fortaleza de esos servicios y esa cercanía para mejorar el bienestar del vecindario, ¿no? Que es de lo que se trata, de mejorar el bien común, ¿no? Entonces, pues ahí es donde ¿cómo podemos luchar? ¿Se están haciendo cosas? Pues sí, se están haciendo algunas cosas. Vemos que lo que se está haciendo, por ejemplo, el salario mínimo. Ahora se ha vuelto a subir el salario mínimo 30 o 30 y tantos euros al mes. Eso no ha supuesto, como estaban pregonando o pretendiendo que entendiéramos que eso era el cierre caótico de cientos de empresas que no iban a poder mantener sus empleados y ni que iban a poder atender esos salarios porque esas serían las ruinas. Bueno, habrá empresas que verdaderamente estén pasando dificultades porque son empresas pequeñas, pero la gran mayoría, las empresas que tienen esos beneficios, pues si el salario que se está considerando mínimo ya no siendo suficiente para llevar adelante una vivienda actual, como estamos diciendo, no siendo suficiente para llenar la cesta de la compra, sino que hay que aportar a una sola comunidad, a una sola unidad familiar, 2 o 3 salarios para poder salir adelante, esté en esa situación, pero tampoco ha ido en detrimento de la creación de empleo, del crecimiento de lo que estamos viendo, del crecimiento económico, ¿no? Quería que no se me quedara atrás un poco sobre el punto este que estábamos tratando antes,
las consecuencias que tiene esta situación que hablamos de admirar al rico. La consecuencia más directa la estamos viviendo en el racismo que se está imponiendo a nivel mundial y que en todas las ciudades y en todos los sitios se está imponiendo. Es decir, el miedo del pobre a que el que viene detrás te pueda arrebatar lo poco que tú tienes, cuando la realidad tan evidente es que precisamente quien te arrebata lo poco que tú tienes es el rico y es el que está arriba. Entonces nos están enfrentando y confrontando de una manera miserable, donde están surgiendo fuerzas de ultraderecha y reaccionarias que son implacables con el que es más pobre, culpabilizándolo de todo, cuando estamos viendo y viviendo de forma directa cómo estas mismas fuerzas que te dicen, oye, ten cuidado, que te están diciendo al trabajador normal español, el de renta básica, le está diciendo, ten cuidado con el emigrante que viene a quitarte lo que tú tienes, ¿no? Es decir, el caramelito que tú tienes, pero el que ha acumulado la riqueza las tengo yo y el problema son ustedes. Entonces, ese desviar la mirada y enfrentarnos y confrontarnos al pobre con el más pobre. Pelearon entre ustedes que yo sacaré el beneficio. De hecho, el tema que tenemos ahora mismo, que lo estamos viendo todos los días, son 500.000 inmigrantes que están trabajando, que están incorporados a la sociedad, que no es que estén ahí esperando que se les abra la puerta, sino que ya están dentro y que están aportando, digamos, en situaciones, como tú dices, de esclavitud o en situaciones de no reconocimiento de sus derechos, bajo cuerda, y están sirviendo a esos mismos que a lo mejor son los que no quieren que se les regularice, que no es que le estemos dando alas a este partido o a aquel, sino simplemente regularizando una situación de esa señora que está ayudando a una persona incapacitada a su día a día y que está aquí con nosotros, pero que no tiene forma de demostrar que legalmente es trabajador, ni se puede acoplar acoger a una serie de medidas mínimas, pero a lo mejor el contratador que lo está haciendo es el mismo que le está prohibiendo acceder a esa documentación, ¿no? Bueno, esa es una parte del beneficio que tiene este sistema y sobre todo estas clases sociales poderosas, estos empresarios negreros en muchas ocasiones, que lo vivimos sobre todo en el tema de la agricultura y demás, donde te interesa y quieres una mano de obra barata y asustada. Y entonces esos mismos que son los que pregonan la lucha contra la inmigración son los que en gran mayoría se aprovechan de ellos. A lo que venía a decir de este enfrentarnos y pensar que son los demás cuando nosotros somos víctimas de esos ricos, de esas entidades poderosas, pues la estamos viviendo ahora mismo en el camino de Europa, ¿no? Con el bloque ese, el número 15 de Avenida de Europa, que los van a desalojar a todos, y eran inquilinos que pagaban sus rentas habitualmente, y rentas antiguas y rentas de hace, no sé si hablaban de 50 años, es decir, de toda la vida de estar viviendo ahí, han sido adquiridos por estas corporaciones económicas, por estos fondos buitres, y ahora te expulsan, y ahora de pronto te ves en la puñetera calle y te ves en unas situaciones dramáticas. El problema no es el emigrante, el problema es que no se distribuye la riqueza, porque sería muy discutible por qué tienen que venir gente emigrando de otros países, qué está pasando en esos sitios, porque evidentemente mirar para otro lado, en buena medida, no nosotros personalmente, pero sí políticamente somos responsables de lo que está pasando en esos otros países, porque evidentemente formamos parte de colectivos como Europa, como en la OTAN, que tienen sus políticas y tienen sus consecuencias en esos otros países, y las consecuencias evidentemente pues se distribuyen por el mundo, y en un mundo que cambia, como hemos dicho, es un mundo que está cambiando a una velocidad terrible, entran nuevas tecnologías y volvemos al punto inicial. Hay que redistribuir la riqueza, todos somos personas con derechos y por lo tanto no podemos abandonar a los que están en peores condiciones que nosotros, dejarlos todavía tirados en peores circunstancias, ¿no? Sí, como clase trabajadora nos tenemos que ayudar y ser solidarios unos con otros, y evidentemente juntos seremos más fuertes y juntos comenzaremos a darle solución a los problemas reales que tenemos sociales. Hay una cosa que también me gustaría, no sé si no siendo un erudito en la materia, pero hay comunidades que están llegando a manos de
dirigentes que están proporcionando, digamos, unos beneficios fiscales, ¿no?, a empresas que están abriéndole la puerta. Oye, si os establecéis, en vez de al este, al oeste, en el norte, en el sur, si os venís a mí aquí, pues a lo mejor vais a tener unos beneficios fiscales. Entonces, esa deslealtad, digamos, en un mismo territorio, como puede ser el territorio español, puede acarrear que haya ellos dicen el efecto llamada. Sí, es que le estáis haciendo el efecto llamada, tal, pero es que tú estás haciendo el efecto llamada a empresas que se establezcan en tu territorio porque le vas a favorecer, le vas a decir, bueno, como la fiscalidad la voy a coger yo ahora, pues entonces a ti no te voy a cobrar. Una de las situaciones, o uno de los efectos que creo que estamos teniendo, y con estas de las nuevas tecnologías, para mi entender, se está agudizando, es lo que me parece que lo están llamando el tecnofeudalismo. En el feudalismo, fundamentalmente, lo importante era tener tierra, porque quien poseía la tierra poseía la riqueza, aunque no generara riqueza, él prácticamente ninguna, es decir, aunque fueran terrenos baldíos y desérticos y punto pelota. Pero significa que había que pasar por ello, había que pasar por los puentes, había que usar los pastos, y entonces todo eso al señor feudal, al conde, al vizconde, al marqués, al que fuera, al terrateniente en general, le generaba riqueza sin hacer nada. Entonces hoy en día estamos entrando en lo que podríamos llamar el tecnofeudalismo, y aquí tenemos empresas, están surgiendo como hongo, empresas como Amazon, como Facebook, como Twitter, como demás, que no generan riqueza, que eres tú encima el que le aporta el medio de producción, aunque sea a través de información y datos, y ellos simplemente se limitan a recaudar el dinero. Es decir, y encima exigen a los países que les impongan condiciones privilegiadas, es decir, de no pagar impuestos y pagarlo en lo que llamamos los paraísos financieros, fiscales, ¿no? Es decir, y ese abuso que antes tenían los condes, los marqueses y los reyes, pues ahora lo tienen estas empresas. Es exactamente lo mismo. Sin duda. Hay proyectos, creo que escuché hace poco, que hay proyectos de hacer verdaderos estados tecnológicos. O sea, países que no existen. No ya los paraísos fiscales. Países virtuales. Países virtuales. Claro. Están proponiendo hacer un país virtual en algún sitio donde esté completamente exento, la fiscalidad sea completamente nula y esas empresas puedan operar pues impunemente. Sí, pero que al final a esas empresas se mueven con una serie de productos que ellos no elaboran. Es decir, tenemos un YouTube donde la gente se mata por elaborar contenido para poder cobrar algo de la publicidad, pero la empresa tal como YouTube lo único que hace es recaudar la información y comercializarla. Él no genera riqueza, se la generan los demás, como si fuesen, bueno, como lo llaman ahora con el Bitcoin y demás, como si fueran mineros, ¿no? Que tú estás picando todos los días, estás currando como un minero y produciendo productos y lo aporta a esa red general que realmente es que se beneficia. Y esos beneficios no los reparte, sino se retroalimenta y los concentra, porque este es el sistema que estamos viviendo. Entonces eso es lo que hay que combatir. No puede ser el mercado, no puede ser cada vez más estas corporaciones que encima van siendo más potentes que los propios estados, porque tienen más presupuesto que los propios estados, tienen capacidad de doblegar voluntades, y lo estamos viviendo ahora mismo en Estados Unidos. ¿De quién se ha reunido el señor Trump, este nuevo Hitler que nos ha surgido? Su camarilla son todas estas representantes de las corporaciones. Multimillonarios y punto. Claro. Multimillonarios que además exigen que a ellos los impuestos no, con ellos no van. Lo que antes eran condes y marqueses y eso, ahora son dueños de plataformas y de algoritmos. No tiene otra. La nueva aristocracia. El otro día, bueno, ahora estamos hablando ya de la tecnología, de lo que se está imponiendo. El otro día hubo un pequeño programa que estuve mirando y realmente estamos en peligro, como tú apuntabas también al principio, Antonio, estamos en peligro todos los profesionales, digamos, que sean del ámbito, a lo mejor los manuales pueden estar un poco a salvo, pero los trabajadores técnicos o
dedicados a la tecnología, pues están en riesgo. Una señora que era traductora de un nivel bastante interesante, porque su currículum, por lo que ella comentaba y tal, pues trabajaba para empresas de muchísimo prestigio, traduciendo contratos, traduciendo facsímiles de los que se cruzan, informaciones que cruzan. Bueno, pues esto ha venido la inteligencia artificial a coger a cualquier dirigente, cualquier funcionario, cualquier técnico de una directivo de una empresa, meterlo en el programa, y lo que tú has escrito en español, castellano, como queramos decir, pues te lo ha traducido al chino en cuestión de segundos. Entonces esta mujer dice, madre mía, se me ha venido el mundo encima, ¿no? Porque de mi estatus, de mi forma de vida, que gozaba de cierto prestigio, pues se ve ahora mismo abocada casi a un desempleo, claro, o reinventarse, ¿no? Históricamente los cambios tecnológicos siempre se puede decir, le han movido el terreno, han movido el suelo de lo que teníamos establecido y entendíamos como normalidad. Cuando entra la máquina de vapor, cuando entra la electricidad, cuando van entrando una serie de cambios tecnológicos, pues todo el mundo ha sentido que su mundo cambia. Y quizá una de las capacidades o de las virtudes que debemos de entender es tener la capacidad de cambio, porque eso es inevitable. No es cuestión de oponerse al cambio, sino es cuestión de ser inteligente. Perdona, los beneficios del cambio no te lo quedas tú. Los beneficios del cambio son universales. Entonces, cuando antes hablábamos, y no quería dejarlo pasar, que sí, ¿cómo garantizar unos mínimos para toda la sociedad? Pues sería una renta básica universal. ¿Es que eso es un disparate? Pues no es ningún disparate, es distribuir la riqueza. Bajar el número de horas de trabajo. Bajar el número de horas. Que entran tecnologías que nos permiten, tanto intelectualmente como físicamente, no tener que dedicar tantísimas horas. Pero perdona, si hay cantidad de actividades que podemos generar de tipo asociativo, de tipo cultural, de tipo de ayuda mutua, de tipo de acompañamiento, de voluntariado, de adquirir conocimiento. Perdona, es que eso es riqueza. Si las máquinas, si la tecnología nos permite liberarnos, es que somos estúpidos. Para negar eso. Es que el ingreso mínimo vital ese ya no tendría que ser para los pobres, tendría que ser, digamos, genérico. O sea, cualquiera que saque su carnet de identidad podría disponer inmediatamente de una fórmula de vida. Perdón un segundillo, nada más que un comentario simplemente. Mucha gente discute el tema de la renta básica, no porque dice, bueno, que no tiene en cuenta el nivel de ingreso. ¿Y qué importa? Es decir, el costo administrativo que tiene intentar controlar y hacer un reparto equitativo puede ser muy superior al costo real que pueda tener el tú distribuir. Porque normalmente además estás hablando de tal cantidad de dinero que individual, eso es como una mancha de aceite que se expande. Es decir, hubo propuestas en alguna ocasión de llenar helicópteros de dinero y tirarlo. Dice, eso es una locura. Bueno, por una manera efectiva de repartir el dinero. ¿Me entiendes? Es decir, todo el mundo, todo el que pueda, se matará, se romperá, pero pillará. Pero no lo pones tú en manos de alguien para que lo distribuya, haya corrupción, haya tales gastos que muchas veces, si es que eso lo vemos en los presupuestos de muchísimas ONG, donde hay más gasto administrativo que después el que se dedica a la función social que se supone que está realizando, ¿no? Pues la renta básica es decir, si yo te administro y si yo te facilito medios, es decir, si te facilito una renta, un alquiler de vivienda accesible, pues, perdona, me has librado la vida. Si el mercado no puede ser que lo imponga, el ayuntamiento no puede vender todos los terrenos que hay en Málaga para el mercado libre cuando sabemos que hay un hambre de vivienda por parte ya no del malagueño, sino del mundo entero de adquirir vivienda en Málaga, porque Málaga es muy maravillosa, muy bonita, muy lo que tú quieras, pero vivimos aquí en Málaga. Tenemos que terminar. Tenemos que cortar sin haber dado paso a tantas preguntas que teníamos pendientes, Pepe, pero no hay más tiempo. Sé que segundas partes siempre fueron malas. Sí, nos comprometemos a una segunda. Se nos ha pasado la hora y no hemos podido poner ni una segunda canción. Un despido, un consejo. Hostia.
algo que podáis hacer a nuestro... Decir adiós. Yo, No ciudadanos queda de Málaga, por Dios, hay que organizarse a través de las asociaciones de vecinos, el movimiento vecinal, el que sea. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Hay que ponerse en marcha y confiar en nuestra fuerza como clase social, como trabajadores. más. Adiós. Os quiero. Bueno, hasta la próxima. No, es que no. No puede ser. Comisiones Obreras denuncia